Bueno, en esta segunda parte vamos a continuar hablando sobre los pretéritos. Vamos a compartir pantalla para continuar con la filmina que estábamos viendo. No podemos hacer muy largos los videos porque YouTube no te los permite subir, así que los voy a ir haciendo por partes. Bueno, como habíamos dicho, estuvimos hablando de los pretéritos del indicativo, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto compuesto. Algún ejemplo de pretérito imperfecto: cuando era pequeño jugaba al fútbol. De pretérito perfecto simple: siempre se reunía con sus amigos, pero aquella tarde faltó la cita. Faltó es un pretérito perfecto simple. Pretérito pluscuamperfecto: Raúl encontró ayer el libro que había perdido, es pretérito pluscuamperfecto. Y pretérito perfecto compuesto: hace unos instantes ha llegado al país un importante representante. Ha llegado es un pretérito perfecto compuesto. Bueno, acá hice una línea de tiempo para reconocer todo lo que venimos viendo. O sea, por ejemplo, el pasado, el presente, el pretérito perfecto simple: yo amé, hay una acción puntual. El pretérito pluscuamperfecto: hay una acción anterior, yo había amado, como ejemplo. En pretérito perfecto compuesto hay una acción reciente, yo he amado. En el presente yo amo y en el futuro yo amaré. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación condicional. Es la relación existente entre dos hechos, de los cuales uno de ellos es la condición para que el otro se cumpla. Hay un tipo de relación que puede ser real, probable o improbable. En este caso, la condición está sujeta a hechos que parecen bastante probables. Por ejemplo, si más un presente del indicativo más un futuro imperfecto del indicativo. Por ejemplo, si Silvia se saca un 10, su papá estará contento. No hay formas inadecuadas. ¿Hay variantes rioplatenses? Sí. Si Silvia se saca un 10, su papá va a estar contento. Después tenemos el tipo de relación condicional posible, donde los hechos parecen menos probables, pero aún son. Tenemos la condición más un pretérito imperfecto del subjuntivo más un condicional simple. Por ejemplo, si Silvia se sacara un 10, su padre estaría contento. Hay otras formas que se usan, pero que están mal dichas y utilizadas. Por ejemplo, si Silvia se sacaría un 10, su padre estaría contento. Es muy común escucharlo, pero está mal escrito y mal conjugado. En realidad es si Silvia se sacara un 10. Después la relación condicional imposible, que tiene que ver con los hechos imposibles y las cosas que ya sucedieron de otro modo. La condición está sujeta a un pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo más un condicional perfecto. Por ejemplo, si Silvia hubiera sacado un 10, su padre habría estado contento. ¿Que hay formas que están mal dichas? Sí, por ejemplo, si Silvia sabría, es muy usual escucharlo, sacado un 10, su padre habría estado muy contento, pero está mal, ¿sí? Si Silvia se hubiera sacado un 10, su padre habría estado contento. En relación al modo subjuntivo y su uso, podemos decir que muchas veces empleamos este modo para retomar una voz anterior, es decir, para hacer referencia a un discurso referido en forma indirecta, como veremos en el siguiente ejemplo.
El jefe del sector le pide al empleado que le dé una explicación de lo sucedido. En este caso se está retomando la voz del jefe que le está pidiendo explicaciones al empleado. Un narrador refiere a esos enunciados en forma indirecta, reformulando lo dicho a través de un verbo introductor que es pedir. Uso del modo subjuntivo. En la correlación verbal, si el verbo del enunciado está en presente del modo indicativo, todos los verbos que dependan de él estarán en presente del modo subjuntivo. Por ejemplo, necesito que abra las ventanas. Necesito está en un presente del indicativo y que abra en un presente del subjuntivo. Si el verbo está en algún pretérito del modo indicativo, todos los verbos que dependan de él estarán en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Por ejemplo, necesitaba que se abriera la ventana. Necesitaba, pretérito imperfecto del indicativo, y que se abriera, pretérito imperfecto del subjuntivo. Vamos a hablar ahora, cambiando un poco de tema, de los artículos determinativos. Los determinativos son palabras que también acompañan a los sustantivos, pero con diferentes propósitos. Se usan para indicar a qué objetos o personas se refiere un sustantivo o una construcción sustantiva. Por ejemplo, esos niños están alegres. Es un artículo demostrativo. Tu amigo es mi amigo. Es un artículo posesivo. Esta muñeca de porcelana es muy antigua, es un demostrativo. Los dueños de la propiedad, y dijo alguna mentira, es un artículo indefinido. También tenemos los cuantificadores numerales. Por ejemplo, llamamos así a los determinativos que se usan para indicar cuántas entidades nombra el sustantivo o construcción sustantiva. Por ejemplo, había 5 ceniceros, me está indicando una cantidad. Los determinativos tienen la función de señalar y cuantificar, pero no son palabras léxicas como los sustantivos, adjetivos y verbos. Y se los llama palabras funcionales o gramaticales. Adquieren sentido según el discurso y no tienen significado específico. Los determinativos. Los determinativos forman clases cerradas de palabras porque tienen un número fijo de elementos. Por ejemplo, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellos. En cambio, las categorías gramaticales, como los sustantivos, adjetivos y verbos, forman clases abiertas de palabras ya que están en constante movimiento y siempre surgen nuevas palabras. Veamos un texto breve. Al aproximarse a la llama, noté confundido que el fuego no me dañaba la nariz como todas las otras veces. Extendí el cigarro a mi padre sin dar vuelta la cabeza. Tenemos la llama, el fuego, mi padre, la cabeza. Bueno, este es un cuadro de clasificación de los determinativos. Tenemos cuantificadores definidos numerales, distributivos. En los numerales encontramos cantidad, los distributivos sendos, partitivos medio, indefinidos algunos, exclamativos o interrogativos quién, que tienen que ver con las tildes, que van con tilde. Determinantes, artículos definidos demostrativos y posesivos, como él, este, nuestro. Artículos definidos y sus características. Su función es hacer actual y real lo que está nombrado por el sustantivo. Los artículos de este tipo son la, las, lo, los, el. Los artículos definidos distributivos llamados sendos se refieren a las entidades que ya han sido nombradas antes en el discurso de forma más indefinida, como sucede en el siguiente ejemplo. Había una vez un rey que tenía 3 hijos. Un día el rey, o sea, otro uso del artículo definido es para referirse a entidades que el destinatario del texto puede conocer. Por ejemplo, el cementerio de la Recoleta está en el barrio del mismo nombre. Se entiende que quien escuche la oración conoce el barrio. Vamos a hablar un poco de las funciones de los artículos definidos. Se utilizan para referirse a entidades que el destinatario del discurso puede reconocer como propia del contexto del cual se habla en el texto. Por ejemplo, estaba en una terraza, había subido la escalera con un miedo indefinible. No importa que la terraza no sea conocida por el destinatario.
O sea, entendemos de lo que está hablando. Indicar lo conocido e identificable. Los artículos definidos dan información sobre el género y el número de los sustantivos. Por ejemplo, la caries debían estar arregladas, está mal escrito, sabemos que es las caries debían estar arregladas. El artículo definido sirve para identificar si se trata de una o más entidades. El artículo neutro lo se usa para sustantivar, convertir el sustantivo en adjetivo. Por ejemplo, los peces abisales son aquellos que nadan en la parte más profunda del mar, adjetivo que modifica aparte. Los peces abisales son los que nadan en lo profundo del mar. Como vemos, sacamos parte en la parte y lo reemplazamos por lo que está sustantivando. Los adverbios. La palabra adverbio viene del latín y significa lo que está al lado del verbo. Después, el punto de vista semántico, generalmente los adverbios sirven para calificar o especificar el significado de un verbo. Los adverbios, tenemos como ejemplo, la joven había llegado temprano, siempre tenía la sensación de que alguien la esperaba detrás. Como veamos, detrás está al lado del verbo. Se bajaba lentamente del auto, se dirigía hacia el ascensor y una vez allí buscaba las llaves en su bolso rápidamente. Nunca había sido víctima de un asalto. Nos están indicando, está afectando o indicando cosas del verbo. Palabras, oraciones que nos podemos hacer para poder indicar el adverbio: cuándo tenía la sensación de que alguien la esperaba, dónde creía que alguien la esperaba, cómo se bajaba el auto, sería víctima de un asalto. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Si nos remitimos a las preguntas de la filmina anterior, las respuestas muestran bajo qué circunstancias se realiza cada una de las acciones. Por ejemplo, siempre tenía la sensación, siempre está hablando, está relacionado con el verbo, ¿sí? Algunos adverbios también sirven para especificar mejor la significación de un adjetivo. Por ejemplo, estaba muy nublado. Adverbios tenemos de todo tipo: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, de negación y de afirmación. En los de lugar, dónde dejó el libro, puede ser cerca, arriba, abajo, dentro, de tiempo, ahora, temprano, tarde, de modo, bien, mal, mejor, peor, de cantidad, mucho, poco, nada más, de duda, quizás, tal vez, acaso, de negación, no, nunca, de afirmación, efectivamente, ciertamente. En la próxima parte seguiremos porque bueno, YouTube no nos permite más de 15 minutos. Nos vemos en el próximo video.